Nicaragua, dictadura, persecución y destierro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El jueves 9 de febrero, el régimen dictatorial de Ortega Murillo, que ejerce una represión generalizada en Nicaragua, liberó y desterró a 222 presos políticos de los 245 presos políticos que existen en el país. Inmediatamente después, vulnerando las leyes y los derechos humanos, la Asamblea Nacional en manos del régimen modificó la Constitución para despojarlos de la ciudadanía nicaragüense. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien se negó a abandonar el país, fue sentenciado de manera también arbitraria e ilegal a una pena de 26 años, 4 meses de cárcel, inhabilitación perpetua para cargos públicos y suspensión de la nacionalidad, hecho que fue calificado como una expresión de, comillas, destrucción total de la institucionalidad y el Estado de Derecho en Nicaragua por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Recientemente, la dictadura orteguista despojó de su nacionalidad y derechos ciudadanos de forma perpetua a otros 94 nicaragüenses, acusados por el Ministerio Público del supuesto delito de traición a la patria, según unas resoluciones emitidas este miércoles 15 de febrero por jueces de distritos penales de Managua. Además, se ordenó la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes e inmuebles y sociedades de estas personas. Entre estos ciudadanos se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, además de Mónica Baltodano, escritora e historiadora, comandante sandinista, hoy exiliada en Costa Rica, a quien hemos invitado para analizar la situación dramática que vive el pueblo nicaragüense. Al otro lado, como siempre, está el periodista uruguayo Raúl Sivechi, a quien le cedo la palabra. Hola Mónica, un gusto recibirte de nuevo en este programa de Hora 25. Y me gustaría primero que nada ver cómo han recibido ustedes, me imagino que como un triunfo, la liberación de esta gran cantidad de prisioneros políticos y cómo viven que todavía queden unos cuantos dentro, más de 30 tengo entendido. Bien, agradezco muchísimo la invitación para este programa y que nos da la oportunidad de exponer, ¿verdad?, lo que estamos viviendo. Efectivamente, la noticia de que 222 presos políticos habían salido de las cárceles y trasladados en un avión a los Estados Unidos nos tomó bastante por sorpresa. A la mayoría no se conoció ningún rumor y antecedente de que hubiese estado preparándose esta salida, pero nos llenó de gran alegría. Nos llenó de alegría, aunque de inmediato el sabor agridulce que significaba el que los estuvieran desterrando, pues no dejaba tampoco de impactarnos. Lo analizamos nosotros como una victoria, en primer lugar, de los presos, que ninguno cedió a las exigencias del régimen, a los ofrecimientos, al cielo que les ofrecieron a aquellos que salieran denunciando la lucha como de acuerdo al relato que ellos han construido de intento de golpe de Estado, etcétera, etcétera. Ninguno cedió, a pesar de las terribles condiciones en que se encontraban. En segundo lugar, es un éxito obtenido porque se mantuvo tanto a nivel del exilio y de los nicaragüenses y de todos los grupos de diferentes ideologías, una permanente presión y demanda por la libertad incondicional de los presos, pero también a la presión del gobierno, de partidos, de intelectuales, de todo aquel ser humano que se ha considerado con la decencia de exigirlo, incluyendo gobiernos de izquierda, la voz potente de Boric exigiendo la libertad de los presos fue muy importante. Y yo creo que la cereza de este pastel se la puso la reunión de la CELAC, en donde
no lograron sacar una resolución favorable al gobierno de Ortega, como si lo consiguió Haití, por ejemplo, y es muy seguro para nosotros, conociendo cómo opera la diplomacia, que haya habido expresiones de los gobiernos de Lula, del gobierno de Petro, que también se han expresado a favor de la libertad de los presos, e incluso hasta de los propios venezolanos recomendando la liberación de los presos, porque era un tema demasiado pesado por la características de los presos, por el número de los presos, por la forma con que fueron enjuiciados, que no llenaron ni los más mínimos formas jurídicas adecuadas. Entonces yo creo que fue un gran triunfo efectivamente, y así lo vivimos tanto los presos cuando llegaron allá, que se miraban completamente felices, como nosotros acá en el exilio, y los nicaragüenses que están también dentro de Nicaragua. Mónica, ¿en qué situación queda esos 30 y tantos presos que no han sido liberados? ¿Por qué crees que no han sido liberados y qué les espera a ellos en el futuro inmediato? De los 35, ya hemos precisado 34 más Monseñor Álvarez, que es el 35. De los 34, habían 10 que estaban presos antes del 2018 y que el régimen los acusa de cualquier cosa, pero particularmente vinculado a una masacre que se dio en una manifestación del 19 de julio, en donde les creó a estas personas que eran opositores el cargo pues, de asesinato. Y uno de ellos, de los que está antes del 2018, un preso, el más antiguo, 12 años tiene ya de cárcel, que es un desmovilizado del Servicio Militar Patriótico de los 80, que anduvo en la defensa de la revolución y que cuando llegó Ortega al gobierno dijo: este es el momento de reclamar reivindicaciones para los desmovilizados. Y eso no se lo perdonaron, porque logró organizar a miles de desmovilizados y lo echaron preso hace 12 años, ¿verdad? Después cumplió primero 7 años de sentencia y después le hicieron otro juicio adentro de la cárcel. Entonces, ahí tenemos 10. Los otros son presos a los que ellos les están acusando de crímenes que los mismos policías cometieron, pero que ellos necesitan fundamentar o defenderse de esas acusaciones. Y uno es el de un bebé que no había cumplido ni un año de edad, que fue muerto de un balazo a un francotirador. Entonces, hay una serie de situaciones diferentes, pero obviamente el caso más emblemático es el de Monseñor Álvarez, quien tuvo el coraje y la fuerza de decir: no me voy. Hay que decir que a él ya le habían ofrecido que se fuera, la libertad a cambio del exilio, ya se lo habían ofrecido, y él dijo que no. Entonces ya él estaba como psicológicamente rechazando la posibilidad de salir a cambio de libertad, y por eso lo trataron con tal brutalidad de adicionarle cargo y condenarlo de forma expresa en un juicio exprés a 26 años de cárcel. Esos son los 35 presos. Nosotros estamos empecinados en seguir demandando su libertad y, por supuesto, haciendo un énfasis particular en el caso de Monseñor Álvarez, ya que por fin el Papa Francisco, por fin, hasta después que lo condenaron a 26 años, pudo alzar la voz expresando preocupación por la situación, no solo de Monseñor, sino de por lo menos unos 20 sacerdotes, entre los que salieron libres. De los 222 habían por lo menos 10 sacerdotes y seglares, y hay ahora otros tantos que están incluidos dentro de la lista de a los que nos han quitado la nacionalidad y decretado traidores a la patria. Mónica, en una intervención que hizo Daniel Ortega horas después de la expulsión de estos 222, mirando a Rosario Murillo, le dice, da a entender claramente
que esta maniobra, porque yo creo que es una maniobra, la expulsión, fue una idea de Rosario Murillo, que surgió de ella, ¿no? En un momento en el cual había algunas señales de descomposición interna del régimen con renuncia bueno, con el encarcelamiento de alto cargo policial, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que Rosario Murillo, como dicen muchas voces, juega un papel tenebroso ahí dentro en el control del aparato estatal policial militar y que de alguna manera Daniel Ortega lo reconoce, que además le debe muchos favores? ¿Y crees que hay señales de descomposición del régimen? Mira, de señales de descomposición del régimen sí las hay y se han venido acrecentando. Y todas los hechos arbitrarios que escalaron, digamos, con las capturas del 2021, de todos los que podían tener candidatura, pero después capturas, la muerte en prisión de Hugo Torres, eh, la campaña contra la iglesia, que es una campaña extremadamente fuerte, porque no solamente se trata de captura y de proceso, sino de prohibición absoluta de las actividades, por ejemplo, religiosas, procesiones, todo aquello que implique juntar a sectores populares, aunque sea alrededor de actividades religiosas, también están siendo afectadas y prohibidas. Entonces, todo este escalamiento en un país en donde la mayoría sigue siendo una mayoría católica y además con una religiosidad de las más altas en América Latina, la que se vive en Nicaragua. Entonces, eso ha venido horadando y aflojando la cohesión que se ha conocido siempre en las filas eh, que rodean al régimen, el orteguismo, y han habido algunas muestras que debido a la opacidad con que opera el régimen, a la falta absoluta de libertad de expresión, al control de los medios que ellos ejercen, no se tienen todos los datos, pero un alto comisionado, el jefe de la inteligencia de la policía, está preso. Dentro de los que fueron, de los 222, hay por lo menos unos 5 presos que ellos algunos ni siquiera los habían enjuiciado y que los metieron en la lista de los presos políticos. Eh, Incluso el secretario de la Corte, encargado de medios, de la Corte Suprema de Justicia. Y una serie de señales, entre las cuales está incluso el hecho de que han tenido que hacer remociones muy importantes en la policía, el congelamiento en los ascensos para dar espacio a otros jefes, a otras jefaturas en el ejército. Entonces, nuestra percepción es que se está produciendo un desgaste interno, resultado de todas estas arbitrariedades, que para algunos va a ser determinante para la caída del régimen, ¿verdad? Definitivamente, yo así lo considero también por la propia historia de las dictaduras, que tendrá que haber un momento en que confluya la movilización popular, la acción de la gente que repudia al régimen y la decisión interna de no seguirlo respaldando, ¿verdad? Es decir, que se tiene que producir una confluencia de esos factores y definitivamente hay contradicciones entre Ortega y Rosario que no llegan a ser definitorias porque para ellos lo esencial es el control del poder. Efectivamente se habló de contradicciones entre ellos y después viste a Daniel empezando a hablar en algunos eventos de que Rosario no era vicepresidenta, sino que realmente era copresidenta, ¿verdad? Sí. Tratando de subsanar esas fisuras que pueden estar ahí, que son normales, creo yo, en todo régimen tan arbitrario. Y efectivamente, como vos lo has señalado, hay una convicción de que el ingrediente de Rosario Murillo, de la forma como ella aborda
los problemas, que es de una forma irracional, visceral, llena de odio, e influye mucho en la forma e influye mucho en el escalamiento de algunas decisiones que llegan a ser contraproducentes para ellos mismos. Yo creo que todo lo que están haciendo más recientemente es un boomerang, ¿verdad? Porque golpea la cohesión que ellos, de la que ellos se han ufanado durante mucho tiempo. Mónica, esto que te voy a decir tiene que ver con las izquierdas. Por un lado, Ortega siempre se empeñó en hacer un discurso sandinista y antiimperialista, que es solo discurso. Un discurso que durante un tiempo logró neutralizar las críticas desde la izquierda, que son las que más les duelen, o sea, gobiernos como el de Lula, como el de Petro, como el de Boric. Y por otro lado, quedó en evidencia a fines de enero el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado en el cual se deshace en elogios al gobierno Ortega, ¿verdad? Que han cumplido las metas, que están muy bien la economía, que las reservas que tienen, etcétera. No voy a abundar. Lo cual eso desmorona su discurso antiimperialista. Además, todos los negocios que tienen con el camarón y con con todo lo que es el comercio con Estados Unidos, que es su principal cliente. Eso por un lado. El discurso antiimperialista se ha venido desmoronando por sí solo. Por otro lado, me parece importante tener en cuenta que es evidente que si cae el régimen de Ortega, va a haber un triunfo, o sea, quien se va a poner en su lugar es la derecha. Entonces la pregunta es, ¿qué dificultades están encontrando ustedes para la articulación de movimientos sociales, para ofrecer una propuesta de izquierda ante el régimen de Ortega y Murillo? Efectivamente, la principal dificultad que tenemos desde 2018, e incluso yo diría antes, para construir una alternativa de izquierda, es que Ortega, al tan solo llegar al poder, se alineó con Chávez, con Evo, por oportunismo político, por oportunismo económico, porque inmediatamente obtuvo un jugoso negocio con el gobierno de Hugo Chávez, no porque él en realidad estuviese identificado con las propuestas que ya venía haciendo Chávez para Latinoamérica. Eso de hecho ni siquiera tenían una gran relación antes del 2007. Entonces, ese alineamiento oportunista de Ortega ha generado la percepción ciudadana generalizada de que Ortega es de izquierda y que todo lo que estamos viviendo es resultado de que él es un hombre de izquierda y que la izquierda y el comunismo siempre han sido enemigos de la democracia, enemigos de las libertades. Entonces, articular un discurso y una propuesta de izquierda denunciando al régimen como un gobierno neoliberal, extractivista, misógino, colonialista por su relación brutal que tiene con las comunidades indígenas. Tiene un público relativamente pequeño, porque la gran mayoría que lo adversa cree que es de izquierda. Y cuando escaló el discurso fue en el 2018, y digo que lo escaló porque fue cuando rompe con el gran capital. Él hasta el 2018, él tiene una extraordinaria relación con el gran capital a tal punto que eso que llama modelo de diálogo y consenso está a nivel constitucional, en donde las decisiones económicas se toman con la cúpula del gran capital, está a nivel constitucional. Entonces, su discurso lo exagera él cuando ya llega el 2018 para tratar de justificar toda la represión
como que es una respuesta frente a un fallido golpe de Estado que se da en complicidad con el imperio. Y entonces ahí incrementa su discurso antiimperialista porque igual él ha tenido excelentes relaciones con los Estados Unidos en todos los temas más importantes para los Estados Unidos. Es más, hasta el día de hoy, el principal socio comercial de Nicaragua sigue siendo los Estados Unidos. El principal destino de las exportaciones de Nicaragua es Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio. Entonces, eso crea dificultades muy serias para quienes levantamos un discurso de izquierda para construir una fuerza que desde una posición progresista, revolucionaria, le dispute, digamos, las simpatías y la organización de la gente. Y por otro lado, hay que decirlo que nomás en el 2018 el Foro de San Pablo le dio respaldo a Ortega. Todos los partidos del Foro de San Pablo, exceptuando el Partido de Acción Ciudadana de Costa Rica, lo respaldaron. Entonces, eso, más la ambigüedad de algunas posiciones, más el alineamiento de Cuba y de Venezuela. Y de Cuba te lo digo con conocimiento de causa, a pesar de que las relaciones entre el gobierno de Ortega y particularmente de Rosario Murillo con Cuba han sido sumamente tensas. No han sido unas relaciones verdaderamente de fraternidad, ¿verdad? Igual, el alineamiento de Cuba es de alguna manera el de los famosos intereses de Estado, y el de Nicaragua, el de el oportunismo igual, para presentarse como parte de la nueva Guerra Fría. Por eso es que vemos alineándose ahora también con Putin en el tema de la guerra de Ucrania, corriendo a romper relaciones con Taiwán, con la que se mantuvo en una extraordinaria relación hasta que le convino a él ir a buscar a China continental. Entonces, todo ese discurso, más las posiciones que todavía tienen algunos partidos y fuerzas de izquierda, tanto en Europa como en América Latina, no contribuyen pues a construir, no obstante, una fuerza alternativa. No obstante, nosotros tenemos un núcleo importante de organizaciones ambientalistas, feministas, de la diversidad sexual, el movimiento, una parte del movimiento campesino, organizaciones por la democracia, que seguimos articulados en la articulación de movimientos sociales, y es desde ahí donde realizamos un esfuerzo para aclarar la naturaleza neoliberal, capitalista del régimen de Ortega, y la importancia de diferenciar, ¿no? De diferenciar la verdad del discurso y de la retórica del orteguismo. Hay otro elemento que también hacen confluir al régimen de Ortega con Estados Unidos. Estados Unidos habla de 3 dictaduras en la región: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y ellos se suman a eso, pero a las alianzas. Pero evidentemente Cuba sufre un bloqueo de verdad. Y también hay un bloqueo en Venezuela que no sufre Nicaragua, o sea, que son situaciones evidentemente distintas. Mira, quería entrar ya al final. Te agregaría que a la vez está demostrado que los niveles de represión y de brutalidad que se están aplicando en Nicaragua no han llegado a ocurrir en Venezuela, que al mismo tiempo está intentando abrir algunos cauces de diálogo. O sea que realmente el caso de Nicaragua es de lo peor que hay actualmente en América Latina, y no debe de ser metido, a mi juicio, por la izquierda en el mismo saco que estas otras dos realidades. Sí, yo en Venezuela entro a páginas de oposición como Aporrea, donde hay gente muy crítica al régimen de Maduro, y funcionan.
en Venezuela funcionan y otros colectivos. En la parte final quería entrar en un tema que me lo sugirió Rita Segato, la feminista argentina, en un diálogo que tuvimos. Me dijo, mira mi intervención que tuvo hace un tiempo a propósito de Soy la América. Entonces ella hace una reflexión ahí y dice, textual, la ecuación perfecta del poder es una suma de patriarcado, colonialidad, que tú mencionabas, pedagogía de la crueldad, cosificación de la vida y extractivismo de la naturaleza y de los cuerpos de las mujeres. Dice, esta formulación es una ecuación perfecta del poder, ¿verdad? Que abarca todos los rincones de la sociedad, desde el extractivismo del camarón, desde la opresión colonial a los pueblos de la costa atlántica, ¿verdad? Pueblos originarios, hasta los cuerpos de las mujeres, porque el caso Soy la América y el caso Dora María Telles se pueden unir, se puede trazar un hilo, ¿verdad? Esa venganza contra las mujeres, y yo creo que ahí Ortega y Murillo son claves, y esa pedagogía de la crueldad que dice Rita en su trabajo, porque ahí hay algo muy perverso, ¿no? ¿Qué te merece, qué reflexión te merece, Mónica, esto que dice Rita? Sí, esta reflexión de Rita que comparte Soy la América, con quien hemos tenido eh, una comunicación muy linda desde que estamos acá en Costa Rica, porque ella también está aquí en el exilio. Es perfecta, ¿verdad? Es indicativo de lo que nos está pasando. Y por eso incluso desde antes de que comenzaran las protestas y las luchas contra el régimen, las primeras organizaciones a las que Ortega reprimió fueron las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas. Y en estas oleadas recientes, por ejemplo, en la cárcel, las condiciones más perversas fueron las que vivieron las mujeres. Lo dice Y, Dora María. y sabes que ayer nos contaba Carlos Fernando que hablando con presos varones, dice, nosotros los varones aguantamos la cárcel. Las mujeres resistieron. Eran las que gritaban consignas, las que no se dejaban amilanar, las que nos levantaban el ánimo. Y ellos se empecinaron entonces en tenerlas en condiciones de aislamiento, de brutales condiciones. A la Dora María la tuvieron en la sección de hombres en una celda completamente oscura, ¿verdad? Que hace que hasta el día de hoy tenga problemas con la vista y con el equilibrio. Entonces, sí hay una combinación de misoginia, de odio real de ambos, ¿verdad? Hacia los derechos y hacia las reivindicaciones y hacia los cuerpos de las mujeres. La Rosario ve a todas como su competencia, como su enemiga, ¿verdad? Y por eso de forma particular es cruel con las organizaciones de mujeres. De las 3.000 organizaciones actualmente ilegalizadas, una parte importante son de organizaciones de mujeres. Y en medio de todas estas circunstancias recientes, siguen tomándose locales de las organizaciones de mujeres y retrocedieron derechos que estaban contenidos en la ley contra la violencia, dejan a las mujeres totalmente en indefensión. Todas esas organizaciones feministas y organizaciones de mujeres hacían labor de denuncia, de acompañamiento con el tema de la violencia, de acompañamiento en el tema de las demandas de pensiones alimenticias, daban refugio a las mujeres violentadas. Entonces, el cierre de estas organizaciones es un ataque directo y frontal a los derechos de las mujeres y se combina, como muy bien dice Rita, con el colonialismo. Igual, mujeres indígenas han sido objeto de violaciones
por los colonos. Y en mi último artículo lo denuncio, porque las propias organizaciones de mujeres indígenas han denunciado que no solo invaden sus tierras, sino que han violado los cuerpos de las mujeres indígenas. Entonces, y el régimen no solo no hace absolutamente nada en defensa de los pueblos indígenas, sino que promueve las invasiones de los colonos. Es como un premio para los paramilitares darle la tierra de los indígenas a esta hordas que entran a las comunidades. Entonces, el régimen sintetiza todos los males que actualmente se expresan en la dictadura de Ortega Murillo. Sintetiza todo lo que muy bien describía Rita Segato. Sí, y Rita, lo que dice Rita y lo que dices tú de la misoginia, a mí personalmente me lleva a ese Evo Morales, que fue muy criticado en el momento de la crisis en Bolivia, en el que él y Álvaro García renuncia, y Rita dice, yo no puedo defender a un presidente que en un momento dijo, me voy con mi quinceañera al Chapare, si no me quieren. O a Rafael Correa, que sería otro elemento también, o sea, esa misoginia en la izquierda, ¿verdad? Tan potente, de la cual los varones tenemos que hacernos cargo también. Bueno, yo te agradezco mucho, Mónica, y le paso a Mirko para que un poco cierre y dé la última parte de este encuentro. Mónica, esta medida irracional en la que se te despoja de la nacionalidad nicaragüense, tan criticada y repudiada a nivel internacional, ¿cómo la has asumido personalmente? Una persona como tú, guerrillera, comandante sandinista, que dio casi la vida por la libertad de Nicaragua, ¿cómo ha sido tu reacción ante esta medida tan desproporcionada e irracional del régimen? Bueno, nosotros la hemos recibido con indignación, rechazo. Nosotros crecimos y nos educamos y construimos nuestra identidad no solamente en el ser nicaragüense, ¿no? Sino que en el ser patriota, en el ser antiimperialista, en los valores de la dignidad y de la soberanía nacional, y que te declaren así tan campantemente como traidora a la patria, pues es una acusación que indigna y que uno repudia. Pero nosotros tenemos absoluta seguridad que ese despojo de la nacionalidad está solo en la mente de ellos, un hecho jurídico que además está totalmente frágil porque ni siquiera se sostiene desde el punto de vista de la Constitución, no nos va a nosotros a hacer sentir que ya no somos nicaragüenses. Como dice nicaragüense, como dice Sergio Ramírez, entre más me quitan mi nicaragüanidad, más nicaragüense soy. Y la vemos como parte de ese como espíritu malévolo, ¿no? Con él que intentan también inhabilitar a una parte importante de la oposición nicaragüense para que pueda entrar a Nicaragua con todos tus derechos. Y ahora están también avanzando buscando cómo que los exiliados perdamos completamente nuestras posibilidades de sobrevivencia, porque están expropiando los Claro, bienes inmuebles, exacto. pero también parece que avanzan sobre las pensiones de la seguridad social, ¿verdad? O sea, para que te quedes en la más absoluta indefensión desde el punto de vista material. Y eso lo que nos hace es convencernos de que este es un régimen que vive aterrorizado. Exacto. No quiso competir en las elecciones del 2021, a pesar de que tenían el control absoluto del poder electoral, por terror a perder las elecciones,
y tiene terror de todos nosotros frente a las posibilidades de una disputa en el terreno de la democracia. Entonces, eso nos hace indicar a nosotros que es un régimen que, aunque aparenta fuerza, está cada vez más débil, tiene cada vez menos respaldo interno y menos respaldo internacional, y nos hace tener la absoluta convicción de que pronto vamos a regresar a nuestro país y que vamos a recuperar todos nuestros derechos y vamos a poder abrir los cauces para que en Nicaragua se puedan seguir dando las luchas por, por todas las banderas económicos y sociales que hemos luchado siempre. Solo hacerte llegar nuestra solidaridad con tu familia por la situación de los cientos de exiliados y desterrados de intelectuales, dirigentes que hoy por hoy sufren este embate de la dictadura orteguista. Nuestra solidaridad, Mónica. Gracias, Un Mirko. abrazo Gracias. enorme, Mónica. Un abrazo Y en también para cualquier ustedes. momento espero que nos podamos encontrar en Costa Rica o quizá en Managua. Ok, está perfecto. Y así sea. Así Un sea. fuerte abrazo. Un abrazo.